530. La batalla no es solo política. La batalla es cultural. Y las 15:46 nos parece un buen momento para incorporar la palabra de nuestro compañero Pablo Hacker aquí en los estudios. ¿Cómo va, Pablo? Buenas tardes. Buenas tardes, Carlos, Marina, gracias por recibirme. Por favor, un placer. Esta semana un poco más así cortita mi participación, ya nos vamos a acomodar y vamos a volver full time, como se diría. Muy Como bien. invitado en su propia casa. Bueno, muchas gracias. Me encantó, quiero decir, la nota con Darío Grandinetti, la estábamos comentando fuera de aire, muy, muy interesante. Aunque no estoy acá, siempre los escucho y los miro. Así Gracias. Bueno, ayer por la tarde entrevistamos a Darío Grandinetti, que no habla tanto con los medios de comunicación en la Argentina. No, me costó convencerlo. Está viviendo en España, pero no alejado de esta situación, sino trabajando profesionalmente en un lugar donde es muy respetado y sin embargo, ya ven, su músculo, su nervio, su temperamento, sus ideas y su trayectoria, muy importante, están presentes en nosotros. Por eso es que buscamos su voz también para saber cómo anda y qué opina sobre lo que pasa acá. Entre otras cosas dijo que efectivamente Argentina ha vuelto al mundo, pero no de la manera que la mayoría de los argentinos quisiéramos, sino como un país que es ejemplo de lo que no nos gusta o no debería pasar en la sociedad civilizada. me da justo el pie para hablar de la Argentina, el mundo. Vamos a irnos un poco más para el lado del mundo, pero cómo nos vinculamos con él. Hace poquito hubo una noticia que pasó un tanto desapercibida acá en los medios nacionales. Es verdad que dentro de la maraña de información que hay, quizás es algo que para la mayoría del público no parece tan relevante, pero lo es. Que tiene que ver con el Canal de Panamá, tiene que ver con Panamá, y tiene que ver con la relación geopolítica de fuerzas y comercial entre China y Estados Unidos. Ahí estaban peleando, ¿no? Claro, voy a decirlo muy sucintamente porque tenemos una persona en línea que nos va a poder explicar, pero brevemente, el Canal de Panamá, que es una creación estadounidense, es uno de los lugares donde pasa la mayor parte del comercio del mundo, pero sobre todo el comercio de Estados Unidos. A poquito antes de asumir Trump, se dio de baja un memorando de entendimiento con China, donde China también podía participar de eso, y aparentemente China se retira, casi sin protesta, de esa disputa. Y entonces me pregunté cómo puede ser algo así. China no va a hacer algo tan importante en forma inocente. Como no sé del tema, me puse a averiguar quién sabía y di con Emanuel Porceli, que es investigador, es profesor universitario de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, y lo tenemos en línea por Zoom, para ver si nos ayudás un poco. Emanuel, ¿cómo estás? Acá Pablo Hacker, Carlos Polimeni, Marina Glesser, te saludamos. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes. Acá estábamos introduciendo el tema, que es complejo, y me gustaría, si vos nos puedas ayudar a simplificarlo. ¿Qué es Panamá, primero? ¿Qué es el Canal de Panamá y qué es Panamá en el mundo y en el comercio mundial? Bueno, la verdad es que la historia de Panamá y el canal están íntimamente relacionados, ¿no? Pensemos que la propia independencia de Panamá de Colombia, ¿no? Eso en términos del siglo XIX formaba parte del territorio colombiano. La propia independencia de Panamá está sostenida por los Estados Unidos. Y eso tenía que ver con recuperar un proyecto que habían originado hacia fines del siglo XIX los franceses, pero que no tuvieron después capacidad operativa y financiera para llevarlo adelante, que fue la construcción del canal, ¿no? Digo, la construcción del canal ya a principios del siglo XX. Que unía los dos océanos, el Atlántico y el Pacífico, por la parte más delgada de América. Hasta entonces había que bajar hasta... había que dar toda la vuelta. Había que dar la vuelta pasando por Argentina, por el canal de Magallanes, por ejemplo, para conectar el Pacífico con el Atlántico, las rutas comerciales, básicamente. O dar la vuelta por el otro lado, ¿no? Claro. Digo, por el Cabo, ¿no? O por el canal de Suez, que ya existía. Claro. ¿No? Digo, las tres caminos posibles eran, mejor dicho, los dos caminos posibles eran vía el sur argentino, por el estrecho de Magallanes, o pasando África, ya sea por el canal de Suez, que es anterior, y que lo hicieron los franceses. Entonces los franceses querían repetir la experiencia del canal de Suez en Panamá, claro, o vía Ciudad del Cabo, ¿no? Bordeando todo África, ¿no? ¿Y qué pasó ahora con esto, digamos? Estados Unidos, genera este espacio de comercio, lo monopoliza,
Pero China también mete su mano y ahora aparentemente se retira. ¿Nos explicás esto? No, a ver, ahí el proceso hacia fines de los años 70 se firma el acuerdo digamos, de cesión de la administración del canal por parte de Estados Unidos hacia el gobierno panameño, el acuerdo de Torrijos y Carter, que decía que hacia fines del siglo se cedía la administración del canal. En ese proceso, en donde el canal pasa a ser gestionado por canadienses, por panameños, perdón, se da a dos empresas, digamos, los dos puertos de ingreso y de salida del canal, se lo dan a empresas de Hong Kong, ¿no? Esas empresas de Hong Kong hoy son China. Entonces, digamos, uno de los primeros puntos de cuestión tiene que ver con la presencia de esas empresas que adquirieron la licitación ganaron la licitación en el año 99 y la vienen renovando. Y por el otro lado está, mucho más acá en el tiempo, la incorporación a partir de la decisión que toma Panamá de dejar de reconocer Taiwán y reconocer a China. Y entonces eso le permite entrar dentro del marco, digamos, de cooperación y de financiamiento de infraestructura que tiene el gobierno de China en la llamada Ruta de la Seda. La Ruta de la Seda. No, Sí, esencial. La Ruta de la Seda funciona de esta manera. A veces, ok, yo formo parte digamos, de esta ruta y eso permite que el gobierno chino haga inversiones en infraestructura, generalmente puertos, pero también a veces tiene que ver con infraestructura ferroviaria o de caminos, en pos de dinamizar el comercio. Exacto. Entonces, digamos, el proceso que tiene que ver con, primero, obviamente, para ingresar a la Ruta de la Seda, tenía que ver con dejar de reconocer a Taiwán y pasar a reconocer a China, que eso lo hace Panamá hace relativamente poco tiempo, y luego se incorpora dentro de ese master plan que es la Ruta de la Seda. Entonces, como eso tenía que ser refrendado, ese memorándum tenía que ser refrendado el año que viene, bueno, por las presiones de Estados Unidos, el gobierno panameño dice, no vamos a renovarlo, lo vamos a dejar caer. Y eso es íntimamente ligado con la llegada de Trump. Porque ese era un memorando de entendimiento, la Ruta de la Seda, ellos lo llaman el camino y la ruta, ¿no? Los chinos le dicen el camino y la ruta, nosotros lo traducimos Ruta y la Seda, pero es como si vos es el proyecto más grande que hay en el mundo a nivel de infraestructura y el gobierno chino financia justamente desde aeropuertos hasta vías marítimas navegables, e incluso, por ejemplo, en la Argentina, para que los que no saben, parte del parque solar que hay en Jujuy tiene que ver con la Ruta y la Seda. Son un montón de inversiones que realiza el gobierno chino para desarrollar localmente y relacionarse comercialmente con esos países. Ahora, con la llegada de Trump, ¿qué es lo que pasa específicamente? Trump dice, vamos a recuperar el canal de Panamá, que en ese momento todos nos quedamos diciendo, ¿de qué está hablando? ¿Una intervención militar? Entonces, eso es lo que un poco sacudió el tablero mundial. Claro, lo que aparece es la idea de, bueno, nosotros queremos que las infraestructuras del canal sean neutrales y si eso hay participación de China, dejan de ser neutrales, ¿no? Claro. En cambio, si hay participación nuestra, sí es neutral, ¿no? Digo, Es raro. un poco la construcción de la narrativa pasa por ahí. Pero bueno, más allá de eso, digo, es lógico lo que está haciendo Estados Unidos, digamos, más allá de lo moral, ¿no? Digo, más allá de la discusión si tiene los elementos que justifican eso, pero si lo mirás en términos numéricos, un poco vos lo mencionabas al inicio, digo, de lo que pasa con el canal de Panamá, obviamente, por la ubicación geográfica, digamos, de cada 10 toneladas que pasan, 8 Sí. van a Estados Unidos. Y respecto de lo que tiene que ver con origen o final en Estados Unidos, la diferencia es 3-1 con lo que tiene con origen y final China. Y entonces, yo acá Entonces pregunto, está muy relacionado eso con la propia participación del comercio de Estados Unidos en el comercio mundial. mi pregunta es, cuando leía esto, es si hay una negociación, porque evidentemente me decía un colega tuyo, Federico Montero, me contaba un poco para entender más y preguntarte con más seriedad. Bueno, quizás Estados Unidos está siendo muy pragmático en esto, ¿no? Porque avanza, amenaza, como hizo con México, después recula, por decirlo mal y pronto, como pasó con Sheinbaum y los aranceles. Y en este caso, evidentemente está conversando con el gobierno chino, porque el gobierno chino tampoco presentó una queja formal. Dijo, ok, quédate con eso, yo me quedo con otra cosa, va hacia el Pacífico. ¿Cómo lo ves esa relación entre... No, a ver, un poco, digo, hay que también ubicar las historias, ¿no? Digo, efectivamente, la mirada desde los Estados Unidos hacia la región en general y hacia el Caribe y Centroamérica en particular es muy del patio trasero, ¿no? Claro. Entonces, un poco
digamos, esta lógica de la zanahoria y el garrote, que ha sido la historia de Estados Unidos con de la relación con la región, digo, está presente en este caso una vez más, ¿no? Y respecto del diálogo con China, por supuesto, digo, lo que vamos a tener es un poco la misma dinámica que se sucedió en el primer gobierno de Trump, ¿no? Esta idea de una beligerancia muy, muy fuerte en lo discursivo, pero que después en lo práctico, bueno, tiene algunos bemoles. Esencialmente porque también Estados Unidos, si no, muchas veces se tira tiros en el pie. Digo, pensemos cuando Estados Unidos tomó la decisión de ponerle aranceles a un conjunto de materias primas o de productos que venían de China, generó un efecto contra su propia industria automotriz, contra su propia industria de electrónica, Claro. ¿no? Entonces, efectivamente, hoy por hoy, el comercio, el aparato industrial norteamericano y el aparato industrial chino están íntimamente relacionados. Entonces, bueno, digamos, en términos de los efectos concretos, tiene algunas limitantes. Pero después está lo discursivo. Me parece que lo de Panamá tiene un elemento discursivo muy fuerte y muy de la retórica de, bueno, digamos, y me parece que ese es el elemento que nosotros tenemos que mirar desde nuestro país, ¿no? Sí. Eso es lo que me interesaba. Recuperemos el espacio perdido y que China ganó por la caída de la influencia norteamericana en la región. Bueno, eso uno podría decir, bueno, puede significar inversiones norteamericanas y puede significar mejores relaciones. Bueno, posiblemente que en términos de Trump implique amenaza de garrote, ¿no? Más que amenaza de zanahoria. Te quiero hacer la última pregunta antes de cerrar la entrevista, que se nos hizo corta por el tiempo que teníamos, pero la relación de Argentina con Estados Unidos, lo que venimos hablando con todas las personas que analizan es, bueno, no es una buena forma de relacionarse la entrega total, siendo Estados Unidos, bajo el gobierno de Trump, una economía que va a ser proteccionista, cerrada, o sea, no estaríamos poniendo desde la mejor posición para poder negociar con ellos. Brevemente te pido un análisis de eso. No, me parece que más allá de alguna cuestión vinculada con la propia negociación y la posición privilegiada que tienen los Estados Unidos en la discusión del BOR del Fondo Monetario Internacional, salvo eso como un efecto concreto que le permita a la Argentina patear los vencimientos de la deuda con el fondo a partir de los 55.000 millones de deuda que nos dejó el gobierno de Macri. Digo, más allá de eso, no pareciera que haya muchos elementos concretos que beneficien a nuestro país en esa, digamos, en esa relación bilateral. Digamos. Me parece que más allá de eso, que sí, obviamente, digamos, tener que pagar 20.000 millones este año y poder patear los vencimientos hacia adelante es un efecto concreto y que en términos de la propia estabilidad macroeconómica no es menor, pero digo, más allá de eso, no pareciera que haya grandes incentivos para digamos, frente a un gobierno proteccionista como el de Trump, tener una lógica, digamos, de apertura indiscriminada, la discusión sobre un posible acuerdo de libre comercio bilateral o en el marco de Mercosur. Digo, me parece que hay un conjunto de elementos que en términos más estructurales de nuestro país no otorgan muchos beneficios en pos de nuestro desarrollo. Queda clarísimo, Manuel, te agradecemos muchísimo la comunicación, vamos a volver a charlar contigo, y gracias por clarificarnos un poquito esta cuestión que yo creo que pasó un poco desapercibida, por lo menos acá en la Argentina, y no deja de tener mucha importancia porque es un poco este nuevo mapa multipolar que tiene que ver con China, tiene que ver con los BRICS, tiene que ver con Estados Unidos, y bueno, en la Argentina, ¿qué rol ocupa? Si vamos a seguir siendo como siempre el patio trasero pidiendo por favor gracias y siendo fuente de recursos naturales. Gracias, Emanuel, por estos minutos con nosotros. Un abrazo, que tengan buena tarde. Vale la pena recordar que hace un poquito más de 10 años, con capitales chinos financiándolos, Nicaragua quiso hacer un canal de Nicaragua, al lado de Panamá. Estudiando su propia orografía, su sistema acuático, los lagos, etcétera, concluyó en que podía ser un canal paralelo con otros intereses circundándolos. El proyecto fue clausurado en 2024 por el gobierno de Nicaragua después de que le llovieran al gobierno de Ortega todo tipo de objeciones del mundo completo por todo tipo de problemas, sin que nadie relacionara eso con el afectamiento que hubieran tenido los intereses estadounidenses en Panamá con la construcción de un canal financiado por China en Nicaragua. Esas cosas que pasan, ¿viste? Del mundo libre, ¿no? Como se llama. Perder competitividad o ser esbirro y esclavo, ¿no? O más o menos así. Está ahí la historia de Omar Torrijos, el hombre que terminó firmando un pacto con Estados Unidos y cuya vida acabó mucho antes de lo previsible
en esas rarezas que tiene la historia de nuestro continente. Nos despedimos hasta el lunes. Es viernes, tu cuerpo lo sabe, Polimeni. Nos despedimos hasta el lunes. Nos vemos el lunes. ¿Que en cuerpo lo sabías? No, pero más o menos así. Diana, te ganaste las entradas para ir al teatro, DNI 355. Ojalá la pases bien con los habitantes y nos cuentes el lunes cómo fue la experiencia. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. Ideas que vuelvan. Que vuelvan las ideas.